Hay que entender qué es un Estado. Un Estado es el instrumento de los poderosos para mantenerse en el poder y ampliar su poder. Eso es el Estado. La instancia más alta en el Estado es el gobierno. Así que sirve a los poderosos y debe cimentar su poder o incluso ampliarlo. Así de simple, lo importante es entender el Estado. A menudo oigo, el Estado somos nosotros, todos votamos, etc. Todo eso engaña al público. El Estado no somos nosotros, el Estado es esa pequeña minoría. Y esa minoría se ha vuelto cada vez más pequeña y cada vez más poder se ha concentrado en menos manos y justamente el resultado de esa concentración de poder es lo que estamos viviendo en este momento. Otra estrategia pérfida, señor Wolf, es la introducción del llamado software de vinculación de datos Palantir. Hace unas semanas realmente me quedé sin aliento cuando Alexander Dobrin se adelantó con eso. Ese es un software que de alguna manera combina flujos de dinero, perfiles de movimiento, comportamiento en redes sociales y biometría. Entonces ya estamos en un sistema de crédito social alemán, solo que de alguna manera está empaquetado de forma diferente. Nos sorprende lo atrasados y poco democráticos que son los chinos y otros países al observarlos. Aquí se introduce de forma pérfida y silenciosa por detrás. Sí, ese es realmente el caso y hay que decir que, en mi opinión, Palantir es posiblemente la empresa más poderosa del mundo en este momento. Porque Palantir acaba de ser contratada por Donald Trump para crear esta base de datos sobre todos los ciudadanos estadounidenses. Palantir organiza datos para agencias de inteligencia como la CIA, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y para el Pentágono, es decir, el ejército estadounidense. Pero Palantir también selecciona los objetivos militares para Ucrania y para Israel. Y lo que es muy interesante es que, al parecer, Palantir ahora también puede generar guerras por sí mismo. Y es lo siguiente, los estadounidenses junto con los israelíes atacaron Irán y el pretexto fue que Irán estaba a punto de poseer armas nucleares. El trasfondo de todo esto fue que la Agencia de Energía Atómica en Viena publicó documentos y luego los estadounidenses y los israelíes difundieron que eso realmente era cierto. ¿Quién organiza los datos de la Agencia de Energía Atómica en Viena? Nadie más que Palantir. Es increíble en cuántos lugares Palantir está metido. También es interesante la historia de Peter Thiel, fundador de Palantir. Antes de fundar Palantir, fue uno de los patrocinadores y mentores de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg fundó Facebook en 2004, en febrero de 2004. En el mismo mes, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa estadounidense, es decir, la Agencia de Investigación para el Departamento de Defensa, canceló un proyecto. Eso incluía justo lo que Donald Trump encargó a Palantir, crear una base de datos de todos los estadounidenses. Peter Thiel entendió que no era necesario hacerlo por la puerta trasera. También se puede hacer abiertamente, invitando a la gente a registrarse en Facebook y recopilar todos los datos ahí. Palantir recopiló miles de millones de datos de Facebook y Peter Thiel estuvo más de 20 años en su consejo de supervisión. Es increíble cómo todo se conecta. ¿Tiene usted quizás más información sobre cómo, por ejemplo, Friedrich Merz o Ursula von der Leyen están relacionados con Palantir? ¿Prefiere proteger al consumidor o apoyar la implementación masiva de este software en Alemania a mediano plazo? Friedrich Merz fue presidente del Consejo de Supervisión de BlackRock Alemania. Esa es la conexión. El mayor inversionista institucional en Palantir son 3 empresas: Vanguard, BlackRock y State Street. Así que ahí se ve la conexión directa, la conexión comercial directa entre ambos. Curiosamente, el jefe de BlackRock, Larry Fink, está en la junta directiva del Foro Económico Mundial. En la junta directiva del Foro Económico Mundial, cuando Larry Fink estuvo sus primeros 3 años, también participaba Ursula von der Leyen. Entonces, siempre hay relaciones directas entre todos estos personajes. Todos trabajan entre ellos tras bambalinas y se ayudan mutuamente. Lo que encuentro muy interesante aquí es, desde su punto de vista, señor Wolf, ¿hay algún gobierno en el mundo al que usted le confíe actuar en interés del pueblo? Porque parece que de alguna manera todos están corrompidos, ya sea BlackRock, Peter Thiel, Donald Trump, von der Leyen o Merz. Parece que todos siguen de alguna manera el mismo guión. Hay que entender que es un Estado. Un Estado es el instrumento de los poderosos para mantenerse en el poder y ampliar su poder. Eso es el Estado. La máxima instancia en el Estado es el gobierno, así que sirve a los poderosos y debe cimentar o incluso ampliar su poder. Así de simple. Entonces lo importante es entender el Estado. Siempre oigo, el Estado somos nosotros, todos votamos, etc. Todo eso engaña al público.
El Estado no somos nosotros, el Estado es esa pequeña minoría y esa minoría se ha vuelto cada vez más pequeña y cada vez más poder se ha concentrado en menos manos y justamente el resultado de esa concentración de poder es lo que estamos viviendo en este momento. Señor Wolf, ¿cómo se supera este ataque al Estado y las élites? Porque la narrativa parece muy sencilla. El Estado es malo, las corporaciones son poderosas y nosotros los ciudadanos estamos de alguna manera indefensos. Sí, tenemos que revisar la Constitución, eso es algo que he estado predicando desde hace mucho tiempo, así que tenemos que revisar la Constitución y tenemos que reconocer claramente, hay dos instrumentos de poder. Un instrumento de poder desde hace 3 a 5 mil años es el dinero. Quien tiene mucho dinero también tiene mucho poder. En los últimos 50 años surgieron los datos como instrumento de poder. Quien posee muchos datos tiene mucho poder. Mientras estos instrumentos de poder no se limiten en las constituciones, no podremos defendernos contra estas minorías. Entonces hay que incluir en la Constitución una limitación del poder para el dinero y para los datos. Y sé que de inmediato me van a acusar de que son fantasías socialistas. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso simplemente es una regulación sensata para terminar de una vez por todas con ese abuso de poder que ocurre en segundo plano. ¿Qué lo motiva, señor Wolf? ¿Miedo o esperanza? Si no tuviera esperanza, no haría lo que hago, y eso por supuesto también es lo que me motiva. Yo también me considero solo una pequeña pieza en la gran historia. Tengo hijos, nietos y quizá algún día bisnietos, y simplemente no quiero que ellos vivan en una prisión digital. Y me doy cuenta de que esa prisión digital ya está construida y que en este momento están cerrando también puertas y ventanas. Y por supuesto quiero hacer algo para que el mundo sea un poco mejor y más libre en el futuro, y que no siga avanzando en la dirección en la que se está moviendo actualmente. Lo acaba de describir muy bien. ¿Donald Trump lleva 6 meses en el cargo? ¿Cree que subestimó a Donald Trump en estos 6 meses o no lo considera así? Todo como se esperaba y los fans de Make America Great Again siguen en su ilusión del gran salvador. Actualmente existe una fuerte ruptura entre Donald Trump y sus seguidores de Make America Great Again, ya que en los últimos 6 meses Trump ha sido un mentiroso notorio. Prometió muchas cosas a sus seguidores que no ha cumplido. Y ahora, en el contexto del escándalo de Epstein, ha demostrado claramente que su palabra de ayer no vale nada para él. Pero curiosamente hay otro lado en esta historia de Epstein. Esta historia de Epstein ha capturado completamente la atención del público mundial durante las últimas 2 semanas. Prácticamente no hubo ningún otro tema. Y para mí esto es una increíble maniobra de distracción, posiblemente la mayor maniobra de distracción que ha habido en la historia estadounidense, porque la semana pasada se aprobaron 3 leyes de las que casi nadie habla. 3 leyes que prepararon el camino para la moneda digital del Banco Central. Donald Trump dijo en su campaña que está en contra de la moneda digital del Banco Central, no permitirá que se implemente. Pero la semana pasada se aprobaron las siguientes 3 leyes. Primero, la ley Genius, que es una ley para promover y establecer las stablecoins. Las stablecoins son criptomonedas que están vinculadas a valores reales y la mayoría de las veces a monedas, principalmente al dólar estadounidense. Luego está la ley Clarity, que equipara a estas criptomonedas con bienes y valores. Ahora los conjuntos de datos también se equiparan con valores físicos. Eso es bastante interesante porque prácticamente se está allanando el camino para la introducción de la moneda digital del Banco Central. Todo esto ahora está siendo manejado por emisores privados, pero se está preparando todo el campo. Al final solo hay que dar un pequeño salto de estos emisores privados al Banco Central y ya se tiene la moneda digital del Banco Central. Y el mayor engaño, esa es la tercera ley que se promulgó. La tercera ley es la ley antiestado de vigilancia de la moneda digital del Banco Central, o sea, la ley contra un estado de vigilancia con moneda digital del Banco Central. Y ahí dice, ¿lo anoté? Sí, literalmente. Ningún banco de la Reserva Federal puede ofrecer a una persona privada, ya sea directamente o a través de una institución financiera u otro intermediario, una moneda digital del Banco Central o un activo equivalente, ni directa ni indirectamente. Eso suena como si con eso realmente se hubiera eliminado la moneda digital del Banco Central del mundo. Lo interesante es la última frase de esta ley, porque dice, todas estas regulaciones aplican a menos que una nueva ley federal promulgada después de la entrada en vigor de esta ley las apruebe de todos modos. O sea, prácticamente contiene su propia negación. Esta ley no es otra cosa más que una forma de contener la resistencia de la población estadounidense para que la gente siga creyendo en eso. ¿Sí?
Donald Trump actuó exactamente como lo dijo en la campaña electoral. En realidad, hizo lo contrario. Así que para mí, Donald Trump es el mayor mentiroso y estafador que jamás haya ocupado la presidencia de los Estados Unidos. Y eso para mí quedó muy claro la semana pasada de manera dramática y se va a seguir mostrando en el futuro cercano. Por cierto, Donald Trump es uno de los mayores beneficiarios de estas leyes. Él y sus 3 hijos han ganado cerca de $500 millones en los últimos 2 meses con Liberty Financial. Así que no hace todo eso que hace de manera desinteresada. Me parece muy interesante. Además, creo que estamos gobernados por psicópatas. Quiero decir que la corrupción antes se acordaba en Davos o en algún lugar a puerta cerrada. De alguna manera todos lo sabían, pero ahora sucede frente a los ojos de todo el mundo y nadie dice nada. Sí, exacto. Me parece interesante. A veces me pregunto si Donald Trump lo hace por voluntad propia o está siendo chantajeado para hacer todo esto, porque no puedo imaginar que alguien se meta voluntariamente en una situación así. Tampoco es fácil para él. No creo que Donald Trump termine su mandato, pero ya hay alguien esperando. Bueno, Peter Thiel, como ya dijimos, es el fundador de Palantir. Peter Thiel también es el patrocinador de J.D. Vance. J.D. Vance ahora es el vicepresidente. Curiosamente, en semanas recientes, J.D. Vance se ha alejado de Donald Trump. Cuando fue el ataque contra Irán, J.D. Vance lo criticó públicamente una vez. Últimamente tampoco ha estado tan claramente del lado de Donald Trump. Así que me puedo imaginar muy bien que en algún momento van a deshacerse de Donald Trump, o van a decir que el hombre está enfermo o que ya está demasiado viejo, o van a decir que se comportó tan negativamente en este escándalo que necesitamos a otro presidente, similar a lo que ocurrió con el escándalo de Watergate y Nixon. Y entonces J.D. Vance tomará el relevo y el complejo financiero digital tendrá prácticamente a su propio hombre en la silla presidencial. Ahora, Donald Trump siempre ha sido la última chispa de esperanza para muchas personas. Y para mí también, en muchos aspectos, porque pensé, bueno, este tipo es de alguna manera radicalmente diferente, dice cosas que muchos no se atreven a decir. Si hasta Donald Trump está comprometido, ¿qué queda? Sí, hay que volver a empezar desde cero. O sea, hay que desprenderse de todos esos conceptos antiguos de que se pueden lograr cambios dentro de este sistema. Mientras no se haga realmente lo que mencioné antes, o sea, meterse con las constituciones, no va a cambiar nada en el mundo. Siempre los más corruptos llegan al poder. Y como en este momento estamos en una fase histórica especial, es decir, el viejo sistema financiero ha terminado y debe ser reemplazado por uno nuevo, la gente no aceptará este sistema voluntariamente. Además, hay datos nuevos muy interesantes. Por eso, claro, se debe poner a los más corruptos y grandes mentirosos en altos cargos políticos. Por cierto, encontré una noticia interesante. La Duma rusa, es decir, el Parlamento ruso, acaba de anunciar que el rublo digital se implementará el próximo septiembre. Se hizo una encuesta entre los rusos sobre esto. Y curiosamente, el 51% de los rusos dijo que no aceptará esta nueva moneda. En Rusia hay los mismos problemas que en Estados Unidos o en Occidente. Este nuevo sistema financiero no podrá implementarse normalmente. Será necesario presionar considerablemente a la gente. Ahora, usted mencionó los archivos de Epstein en varios puntos. ¿Es todo esto realmente solo una maniobra de distracción? ¿O ese pantano que hay que drenar es en realidad mucho más grande de lo que uno podría imaginar? Sí, ese pantano es enorme. Bueno, se sabe que los verdaderamente ricos, los ultra ricos, viven en una torre de marfil. Ellos se permiten cosas que nadie normal haría. Y Donald Trump y Jeffrey Epstein fueron muy amigos durante más de 20 años. Ambos pertenecen a esa alta sociedad neoyorquina y esa alta sociedad neoyorquina no tiene casi nada que ver con la moral o la ética. Así que se puede suponer que las peores cosas que se dicen ahí son ciertas, que la realidad probablemente es aún mucho peor. Así que ese es también un trasfondo por el cual creo que tal vez no se podrá mantener a Donald Trump por mucho tiempo, porque en este momento están sacando a la luz tantas faltas antiguas de Donald Trump. Creo que difícilmente se podrá seguir viviendo a largo plazo con un presidente así. Será imposible vivir así. Y la ventaja de J.D. Vance es simplemente que J.D. Vance es tan joven que no tiene nada que ver con todo este asunto. Así que eso es muy importante. Muy hábilmente elegido este personaje. La fiscal general estadounidense Bondi afirma que estas grabaciones suman decenas de miles de horas de pornografía y pornografía infantil. ¿Por qué no se da un ejemplo y tal vez se pone a algún famoso de segunda o tercera ante la prensa y al menos se le acusa de alguna manera? Eso quitaría muchísima presión.
Sí, creo que tienen muchísimo miedo. Creo que esas grabaciones no solo las tiene la señora Bondi, también están en otros cajones. Y que si alguien empieza a investigar eso, inmediatamente puede convertirse en objetivo también. Así que dudo mucho que haya muchas personas ahí que no tengan un secreto oscuro, y creo que todos se protegen entre sí. También vemos en este momento que los demócratas no hacen absolutamente nada al respecto, porque entre los demócratas hay algunas figuras muy prominentes que evidentemente también están muy involucradas en todo este asunto turbio. No solo está Bill Clinton, también otros más. Así que yo pienso que simplemente es así, que existe una enorme red de personas que realmente todos tienen algo sucio que ocultar, pero todos intentan proteger a los demás para no ser ellos mismos expuestos al centro de atención. Cuando usted, señor Wolf, sugiere modificar la Constitución y limitar la creación de dinero de algún modo, eso parece oposición radical. Levántense y salgan a la calle. Sí, probablemente será así. No quiero que todos salgan, pero quizá haya razones para ello. Estoy bastante seguro de que cuando se introduzca este nuevo dinero, sin importar de qué manera se haga, mucha gente se va a oponer. Creo que surgirán sociedades paralelas al eliminar el efectivo, ya que solo existirá el dinero digital del Banco Central. Creo que la gente volverá a usar el dinero antiguo, como monedas de plata, en la vida cotidiana. Entonces se creará una sociedad paralela. También estoy bastante seguro de que muchas personas no seguirán participando voluntariamente en todo este desarrollo en el ámbito de la inteligencia artificial. Así que veremos que millones y millones de empleos se perderán en los próximos meses y años. Y la gente no lo va a aceptar simplemente. En algún momento se van a levantar y van a decir, así no se puede seguir, tenemos que hacer algo. Debemos guiar a la gente y hacer que empiecen donde realmente importa. Lo esencial es limitar el poder de los datos y el dinero. Me ha desconcertado en los últimos meses. Muchos repiten como un mantra: consigue un poco de plata, consigue un poco de oro, compra algunas latas de ravioles, latas de atún, un poco de agua e intenta aguantar la situación de alguna manera. ¿Cree que es tan sencillo retirarse y llevar otra vida? Creo que cuando las personas despierten de esa vida paralela, afuera encontrarán un mundo totalmente controlado y dictatorial. Ya vimos cómo es eso en la crisis del coronavirus. Lamentablemente mucha gente seguirá ese camino. Entonces yo también sospecho que la moneda digital del Banco Central se va a introducir junto con un gran acontecimiento. O sea, ya sea con un ciberataque o con un gran colapso financiero o con una enorme transformación en el mercado laboral. Después dirán, hay tantos desempleados que ya no podemos mantenerlos a todos. Solo podemos hacerlo si aceptan esta nueva moneda y al mismo tiempo también se cambiarán las pensiones. Así que los peligros son enormes en este momento de que realmente seamos llevados a esta prisión digital con ventanas y puertas cerradas, pero en este momento tampoco veo otra manera de resistirse a eso, excepto prepararse para tiempos difíciles y por supuesto también actuar. Eso es por supuesto muy importante. Así que retirarse y vivir en una especie de felicidad en una hamaca, eso no va a funcionar a largo plazo. Quiero decir, solo hay que ver los desarrollos tecnológicos en el área de los drones. O sea, los drones, hoy en día los drones son capaces de localizar a cualquiera de los 7 u 8 mil millones de personas en el mundo y eliminarlo. Vivimos en un mundo completamente vigilado. El sistema de satélites de Elon Musk también influye, ya que nos observa todo el tiempo. No podemos escapar. Por eso digo, prepararse es una cosa, pero trabajar en la concientización es otra. Y lo segundo es al menos tan importante como lo primero. Eso lo describió muy bien, señor Wolf, y estoy 100% de acuerdo. Seguramente se va a escenificar un evento de cisne negro de alguna manera para que la gente, por miedo, se una voluntariamente a ese sistema. Exactamente, exactamente. Sí, así es. También temo que es posible que, por ejemplo, la guerra en Medio Oriente explote de repente porque ahí realmente están pasando muchas cosas. Lo que ocurre en la Franja de Gaza es un crimen histórico absoluto. Nunca antes en la historia de la humanidad 2 millones de personas han muerto de hambre y además se les ha disparado como si fueran blancos. Es algo increíblemente inhumano y detrás de esto también hay un plan en el que, por cierto, de manera interesante, Blair, el ex primer ministro de Gran Bretaña, está muy involucrado. Existe este plan de reubicar a todos los palestinos de la Franja de Gaza y de hecho convertirla en un resort de lujo. No puede haber más cinismo, es imposible, pero vivimos en un mundo donde el cinismo ya es desbordante. Y los dos principales psicópatas, Trump y Netanyahu, se abrazan y de alguna manera quieren adjudicarse el Premio Nobel de la Paz. Eso es totalmente increíble.
Eso fue el colmo de lo grotesco cuando el señor Netanyahu le entregó a Trump la carta en la que lo propone como candidato al Premio Nobel de la Paz.